comentó la semana pasada con motivo de este encuentro. 31 de agosto, querido hermano, gracias por las noticias. El Señor nos primerea siempre porque Él es el Señor de las sorpresas. Me alegra profundamente lo que me contás, que la Pastoral Social de la ciudad haya dado sede al Comité Panamericano de Juezas y Jueces creado aquí el 4 de junio. También la conformación del capítulo argentino del comité. Te pido hagas llegar a sus integrantes, a través de su coordinador, el doctor Carlos Balbín, mis mejores augurios para la obra que se han propuesto. Gracias por seguir rezando por mí. Un abrazo, que Jesús te bendiga fraternalmente, Francisco. Esta historia del Comité Panamericano empezó hace casi 2 años, cuando con un grupo de colegas nos propusimos pensar cómo incidía en nosotros la prédica de Francisco, cómo incidía en nosotros como operadores judiciales, como jueces, lo que él estaba diciendo, básicamente a través de Laudato Si y del resto de los documentos pontificios. Y esa experiencia muy exitosa, que fue en junio del año pasado, luego derivó en la de junio de este año en Roma, a la que muchos de los aquí presentes concurrieron, y que permitió la creación del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. A partir de ahora voy a decir el comité, porque realmente el título es un poco extenso. En esa creación estuvo Francisco, y creo que su discurso es una joya, una pieza que yo no me he cansado de leer y de releer, porque cada frase tiene en nuestra actuación cotidiana una gran simbología y es una gran guía, por lo menos eso es lo que yo percibo. Para los que no hayan tenido la oportunidad de escucharlo o de leerlo, les sugiero que lo hagan, está en internet, porque realmente vale la pena. Y aquí estamos ahora con el desafío de lanzar este capítulo argentino, que sería la filial, la delegación argentina de ese Comité Panamericano, cosa que va a ocurrir con el resto de los países que integran el comité. Ese comité está conformado en este momento por una junta promotora que tiene miembros de Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, Colombia y Perú. Vamos nosotros a sesionar en el mes de noviembre en Porto Alegre, en Brasil, con la idea de generar ahí las condiciones para el lanzamiento de la filial de Brasil, y en el mes de diciembre en Perú, con la misma finalidad. En el próximo año va a haber, en la segunda quincena de marzo, un encuentro nacional en Argentina de jueces en Iguazú, en la provincia de Misiones. Ya de esto vamos a ir poniéndonos a todos en información y comunicación. Dicho todo esto, que es la cuestión, como podríamos señalar, administrativa del comité, yo quiero hacer unas pequeñas reflexiones sobre por qué estamos acá, ¿no? Y si bien tengo algunas contradicciones no resueltas con Jorge Luis Borges, hay un fondo de un poema de Buenos Aires que dice: no nos une el amor, sino el pacto. Y esto que ha sido una práctica, yo diría, de muchos procesos políticos en la Argentina, de no unirnos el amor, sino el espanto por otras políticas o por otros. En el caso de nuestro quehacer, de este agrupamiento, hemos quebrado el pensamiento borgiano, porque nos une el amor y el espanto, nos unen las dos cosas. Y en principio yo quiero vincular a la palabra nos une, y esto va
concretamente dirigido a aquellos que quieren encasillar, no solo encasillarnos a nosotros, sino también encasillar, por supuesto, vanamente, pero tratar de hacerlo al Papa Francisco. Cuando hablamos de unión en una diversidad que es tal. O sea, en este recinto, por ejemplo, confluyen personas de las más diversas extracciones. Jueces, abogados, referentes de movimientos sociales, religiosos, y realmente creemos en la fuerza de la unidad basada en la diversidad. Porque hay cuestiones que son muy básicas, muy primeras en las que tenemos que coincidir. Y todo lo demás sirve para dividirnos. Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas de Francisco, esto de el todo por sobre las partes, ¿no? Poder unirnos pese a las diferencias coyunturales, pese a las particularidades o a las visiones de distintos ángulos que podamos tener. Y hecha esta salvedad de cómo nos unimos y de quiénes nos unimos, sí quiero referirme a nuestros amores y a nuestros espantos. El primer amor es el amor por el otro, es el amor por el prójimo, por el que tenemos, por el que vamos a resolver en el caso de los que somos jueces. El no confundir un papel llamado expediente con la persona que está detrás, sentir, sufrir la injusticia del otro para poder resolver. Amor por el otro. Amor por el pueblo. En los últimos años se habla de la gente, del vecino. El pueblo, la palabra que realmente caracteriza a nuestros compatriotas en cada uno de los pueblos de la América, cada uno con sus particularidades. Amar al pueblo, amar al otro, amar la dignidad de las personas, amar la naturaleza, respetar la naturaleza, amar la tierra. Son amores con los que coincidimos y nos unimos en función de ese principio rector. Pero también nos unimos por los espantos, porque no podemos menos que ver lo que está pasando en el mundo. Y entonces nos espanta el descarte de las personas. Todos aquellos que no tienen lugar, no tienen espacio, no tienen dignidad, no tienen un plato de comida, no tienen nada. Nos espantan aquellos que se burlan de las voluntades de los pueblos. Nos espantan los que comercian cotidianamente, endeudando, confiscando la historia de los pueblos. Nos espanta que mientras muchos, la gran mayoría, trabajan, la riqueza que se genera solo cabe en el mundo en el 10% de los que conducen los destinos del planeta. Y el resto solo está llamado a observar, a mirar los derroteros. Nos espanta que la tasa de ganancia sea más importante que un derecho social. Nos espanta la xenofobia, nos espanta el racismo, nos espanta el odio al inmigrante, nos espanta la gente que va nadando y no llega a la orilla cruzando el Mediterráneo. Todo eso nos espanta. Y no estamos ajenos a eso, ni vamos a estar ajenos a eso. Y no creemos que exista la posibilidad de resolver con neutralidad cuando somos conscientes y comprometidos con el contexto. No creemos que haya otra forma de resolver sino embarrándonos, como diría Francisco, metiéndonos en el barro. Enrique Angelelli,
obispo asesinado por la dictadura militar en 1976. Ahora beatificado por Francisco este año. Tiene una frase que marcó a muchos sacerdotes y marcó a muchos fieles, que es: con un oído en el pueblo y con otro oído en el Evangelio. Una forma del ejercicio del sacerdocio, una forma de la concepción de la relación con Dios y la relación con el pueblo. Y yo pensaba que esa frase podía servir de base para replantearnos nosotros como jueces nuestra misión. Porque fuimos formados en la idea, absurda por cierto, de que solo sirve lo que está escrito en un papel, que es la dureza de la ley. No importa qué antigüedad tenga, no importa cómo fue sancionada, lo que importa es su vigencia formal. Y ese tener un oído en el pueblo y un oído en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio sino la ley de Dios? Para nosotros puede ser una metáfora perfectamente aplicable. Un oído del pueblo, un oído en la Constitución. Porque, ¿de qué sirve una magistratura que no contribuye a la felicidad y a la realización de un pueblo? ¿Sirve para algo ser escribas, reproductores de un orden injusto? ¿Sirve para algo seguir legitimando lo que jamás puede tener legitimación, como es el hambre o el sufrimiento de un pueblo? ¿Puede ser el día de mañana legítimo el pago de una deuda que solo fue la génesis de una fuga de capitales o la expoliación de un país? ¿Puede el día de mañana haber un ajuste basado en la ilegitimidad de origen de la contracción de la deuda? ¿Cuántas veces hemos vivido este mismo ciclo? Pregunto. ¿O es la primera vez que nos sorprende? ¿O hay un hito histórico al que estamos asistiendo? Un oído en el pueblo y un frente más lúcido que tiene hoy el mundo en cuanto a la caracterización del escenario mundial, a los peligros que tenemos y al derrotero que va a seguir la humanidad si no se le pone un freno. Entre nosotros, que tuvimos la gran capacidad y posibilidad de acceder, mucha gente no la tuvo en su vida. Tenemos muchas más obligaciones para desentrañar este verdadero caos que quiere gobernar el mundo. Desentrañarlo y comprometernos desde nuestra profesión, desde nuestra magistratura, para contribuir a esa felicidad y dignidad de los pueblos. Este es el llamado de Francisco, esto es a lo que nosotros estamos asistiendo a través del comité, esta es la invitación con la que se conforma el capítulo argentino. Saludo en nombre del Comité Panamericano al capítulo argentino y espero, deseo, confío en que puedan seguir bajo la conducción primera de Carlos Alvin este camino que no es fácil, porque el camino del compromiso nunca es fácil, pero este camino que seguro nos va a dar a todos mucha satisfacción. Mucha suerte a todos ustedes. Viniste. ¿Por qué viniste? Yo me pregunto también por qué vine. Porque vine a este encuentro. Tanto agradezco por su invitación. Agradezco particularmente al profesor Gallardo y agradezco también a Rodríguez que estuvieron en el programa. Pero sobre todo agradezco al Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco en el encuentro del Río invitó a los argentinos, porque no había venido a la Argentina ni a Río, y ahí uno le preguntó cuál es el programa de su pontificado. Era el primer gran encuentro que hacía público, apenas se lo dijeron, y dijo:
el programa de mi pontificado es el Sermón de la Montaña. Son lo que se traducía bienaventuranzas en la traducción española argentina. Dice las felicidades. Bienaventuranza quiere decir feliz. El profesor Andrés habló de deseo de la felicidad. Bueno, en la interpretación de qué es lo que todos, según decía Aristóteles en la ética, el deseo de la felicidad es lo que mueve a todos. Para ser feliz, en el programa del Sermón de la Montaña que ha hecho programa el Papa Francisco, y por eso también San Francisco, es el tema fundamental de este programa, como digo, las felicidades son las bienaventuranzas. Y todas ellas están atravesadas por el tema de la justicia. Felices los pobres, felices los pobres espíritus de San Mateo, felices los pobres de San Lucas. Felices los mansos, felices los misericordiosos, felices los pacíficos, felices los justos, felices los que sufren por la justicia, felices los que son operadores de paz. Esos, dice Cristo, poseerán la tierra. No dice poseerán el cielo, dice poseerán la tierra. Probablemente algún padre que dice tiene la tierra del cielo, sí, pero no. La verdad es que dice poseerán la tierra. La tierra muy concretamente. Esos serán llamados hijos de Dios. Esos verán a Dios. O sea, aquí dice el premio que tendrán los justos. Y digo, el tema de la justicia entra fuertemente en el Evangelio con Jesucristo. Y hay un comentario lindísimo que hace Santo Tomás de Aquino de las bienaventuranzas y dice que así como para los griegos el filósofo era el modelo, para el cristiano el modelo tiene que ser el justo. San José viene llamado el hombre justo. ¿Y quién es el que hace la justicia si no los jueces? Acá estamos rodeados de jueces. Es al juez que le corresponde la estructura de la sociedad que es la justicia. La República, Platón llama a la República, pero el subtítulo es O de la justicia. No hay sociedad sin justicia. No existe. Lo primero que hace Moisés es convocar los jueces. Los jueces. Aristóteles, por supuesto, que dice que la justicia es la virtud social, junto con la amistad, la misericordia. Podemos decir que antes se hablaba, y aquí está, ¿por qué está presente un cura, un obispo aquí? Antes se hablaba del Papa, porque si tenés, antes se hablaba de los temas mixtos, en los cuales la Iglesia se interesaba, que era el matrimonio y la educación. El gran tema mixto es la justicia, y ya lo decía Papa Benedicto, y lo pone central en todo su programa y en su actividad el Papa Francisco. Por eso el Papa Francisco nos pidió que convocásemos a los jueces y nos pidió también que convocásemos, sean los jueces que se ocupan sobre todo del tráfico humano, pero también de la justicia social, lo que llamamos justicia social, que es la justicia. Es decir, que cada uno tenga un título, que cada uno pueda aspirar en una libertad de opciones a desarrollar su propia vocación, su propia potencialidad, en igualdad de condiciones, o en cierta igualdad de condiciones, que cada uno pueda aspirar a tener una casa, que cada uno pueda aspirar a tener una casa donde formar una familia, que cada uno pueda aspirar a tener trabajo digno, sin lo cual no se dan todos los otros derechos. Estos son como derechos, en los medievales decían derecho natural,
es casi un derecho natural. Por eso, el que haya querido aceptar este llamado de Francisco, este grupo de jueces que vino a Roma, que lo empezaron a hacer aquí en la facultad, que cada vez que uno llega a esta facultad, realmente yo me emociono, porque esta facultad que fue construida en 1950, ¿no? Bueno, ya sabemos quién gobernaba en esa época. Tenía grandeza, es hecha con magnificencia, tenía grandeza, es importante. Aquí fue también el profesor, mi padre fue profesor adjunto, estaba el nombre de mi padre, después no lo sacaron. Bueno, no sé, quiero decir, este es el ámbito donde nace esto que es fundamental. De modo que, por eso estoy aquí, por eso en nombre también del Papa apoyo este grupo y por eso la academia, que es la que empezó ocupándose de estos temas, a pedido del Francisco. Bueno, la academia es una academia de derechos sociales, de manera que si no se ocupa de ninguna, ¿para qué sirve? Eso es lo que dijimos a la primera presidenta, que ponía un poco de problema. Muy bien, por eso estamos aquí, por eso el Papa está aquí, por eso acompañamos a este grupo, por eso queremos que además este grupo sea modelo, este comité sea modelo, y no solo se expande en América, donde empezó, toda América, sino también llegue al África, porque en este momento, donde más faltan los derechos, todos los derechos, pero también los derechos sociales, es en el continente africano, que es el continente del presente y ya del futuro. Es un continente importantísimo. Acuérdense que el África es donde nació el ser humano. Así que no es un misterio por qué África hoy no está con el desarrollo de los países más desarrollados. Es un misterio para algunos lo saben explicar. Y es justamente porque ha faltado la justicia. Por eso creemos que este comité se extienda también a otro continente. Vamos, la academia hace un encuentro de juezas africanas y aquí también quiero hacer un elogio a las mujeres porque en nuestra experiencia son las que más sensibilidad tienen para este problema de justicia y no sé por qué nunca se habla de las juezas, pero en realidad Moisés tenía que haber nombrado jueza, pero no lo hizo. Muy bien, pero según nuestra experiencia, por eso creemos que esto, y le pedimos a Gallardo que si puede venir a inaugurar ese comité, le pedimos también venga el Papa, y ese es nuestro deseo, y por eso quiero que los saludo y les agradezco a todos su presencia. Muchas gracias. Francisco, por habernos convocado a esta iniciativa de encuentro entre jueces. En segundo lugar, a mi señor Sánchez Orondo, a Andrés, a Gustavo, por impulsar también esta iniciativa puntual del capítulo argentino. Quiero, en segundo lugar, agradecer a los miembros que aceptaron integrar este comité de organización del capítulo argentino. Ellos son Claudia Caputi, Fabiana Zafric, Guillermo Tracy, Sebastián. Desigualdad y a trabajar justamente sobre la creación de mayor igualdad. Y en este contexto no nos interesa convocar a los jueces según sus ideas, sus afinidades políticas, sino básicamente por el hecho de compartir entre todos nosotros la necesidad de erradicar la pobreza en nuestro país y crear un modelo más. Aquí en Argentina, en el marco del G20, decía que los jueces tenemos que atarnos únicamente a la ley. Un juez no debe atarse a los valores, a sus propias ideas, sino simplemente a la ley. Nosotros creemos que no, que los jueces tenemos que atarnos a la ley, pero también a la igualdad, como mencionaba anteriormente Andrés. Y en ese sentido creemos también que tenemos que desarrollar mayor creatividad para dar respuesta a este problema social. Yo ingresé a esta facultad por primera vez hace ya más de 30 años y en las primeras lecciones de Derecho me explicaron que debo distinguir entre los derechos individuales y los derechos sociales, porque estos últimos son derechos programáticos y no derechos operativos. Cierto es que actualmente los jueces
y la doctrina en general interpreta que los derechos sociales son derechos operativos, como si en verdad se tratase de derecho individual. Pero cuando uno analiza esta cuestión más profundamente, advierte que en verdad nuestros tribunales distinguen entre derechos operativos derivados y derechos programáticos o derechos operativos, palabras más o palabras menos. En definitiva, los derechos sociales, más allá del umbral mínimo que define la propia Corte, son derechos programáticos y no derechos operativos. Y la pregunta es por qué después de 30 años seguimos creyendo que los derechos sociales son derechos operativos, o quizás en términos más amigables, derechos operativos derivados a partir de una ley o un decreto. Y yo creo que este déficit se encuentra en dos cuestiones que quisiera brevemente mencionar. La primera es que cuando uno analiza los derechos sociales y cómo se construyen y regulan los derechos sociales, debe hacerlo también respecto de los derechos económicos. No es posible construir derechos sociales sin una mirada sobre cómo se construyen los derechos económicos. Al fin y al cabo, estos derechos están unidos, de modo que cuando nosotros pensamos o repensamos los derechos sociales, también debemos hacerlo respecto de los derechos económicos. Y el segundo déficit que quisiera mencionar es los marcos regulatorios, porque cuando nosotros hablamos de economía somos conscientes que de acuerdo al modelo económico traerá mayor igualdad o desigualdad. En el derecho también es así, de acuerdo a cómo se construyan los marcos regulatorios, estos crean mayor igualdad o desigualdad. Y advertir en este contexto que los marcos regulatorios actuales son marcos de regulaciones consensuadas entre Estado y partes o directamente de autorregulaciones. Esto quiere decir que es el destinatario el que crea la regla, con lo cual estamos sustituyendo marcos regulatorios fuertes estatales por otros marcos regulatorios débiles que nacen del diálogo y consenso entre las partes o, como dije anteriormente, de los propios destinatarios que crean las reglas. En definitiva, lo que estamos discutiendo es mucho más profundo, si las reglas las dicta el Estado o las crea en definitiva el mercado. Pero más allá de estas cuestiones de los marcos regulatorios, de cómo se construyen los derechos económicos en relación con los derechos sociales, quiero rescatar una vez más la mirada cultural respecto de la pobreza y la desigualdad. Yo escuchaba días atrás a un dirigente político decir que no había visto los pobres, no había visto cuál es la demanda de los pobres, y este es el punto más importante, el punto neurálgico más allá de los marcos regulatorios o de la operatividad o no de los derechos sociales. Es la incapacidad de ver al otro, la incapacidad de ver al otro que es distinto y particularmente a aquel que está excluido. La pobreza no es una cuestión simplemente económica. Los economistas habitualmente creen que la pobreza es simplemente cómo se distribuyen los recursos. Pero es interesante, creo, en este contexto, recordar un libro en particular que ha sido escrito por un sociólogo australiano que enseña en Inglaterra y cuyo título es evidentemente elocuente. Este libro está traducido al español y se titula Los caminos de exterminio de la desigualdad. Y él, como sociólogo, explica que la desigualdad no es meramente una cuestión de recursos, sino que tiene otros dos vectores sumamente importantes. Uno de ellos, según sus palabras, es la desigualdad vital, y se refiere a la salud y a la mortalidad. De hecho, en su libro él hace un análisis e intenta probar cómo la desigualdad y la pobreza matan. Y el otro vector, que es igualmente importante y quizás más, es el existencial. No es una cuestión, la pobreza, meramente de cómo distribuimos recursos o, en su caso, bienes como la salud, sino que es mucho más profundo y hace a la autonomía y a la dignidad de las personas. En definitiva, este modelo desigualitario conduce a destruir la dignidad del otro. E incluso este autor también advierte que nosotros como sociedad a veces aceptamos progresos gratuitos, progresos de ciertas minorías, pero no la de los pobres, porque eso no es meramente un progreso gratuito, sino que es un progreso con un costo mayor según esa
mirada. Yo quiero volver sobre la raíz incluso del derecho, cómo nosotros construimos y en particular cómo los jueces pensamos el derecho. El derecho es parte de la modernidad y tiene los vicios propios de la modernidad, esto es los vicios de la razón instrumental, porque en definitiva desde esta perspectiva filosófica y política el hombre y la naturaleza somos herramientas de la producción y del consumo. Solo somos personas si somos útiles y funcionales. ¿Y qué ocurre si no somos útiles y funcionales? Entonces somos descartables, como explica con tanta claridad el Papa Francisco. Y quiero avanzar, si me permiten, leyendo una frase de Laudato Si, donde el Papa justamente explica con mucha mayor claridad aquello que estoy intentando compartir con ustedes. Dice el Papa que estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Y además, el Papa también en otro de los párrafos de Laudato advierte con estas palabras sobre la concepción mágica del mercado. Necesitamos Estado, necesitamos regulación, como dije anteriormente, para crear mayor desigualdad y a su vez también cultura de la inclusión y de la visibilización del otro. Quiero agradecer una vez más para concluir y recurrir a un cuento de Alejo Carpentier, que es uno de los autores latinoamericanos cubanos que es parte del realismo mágico latinoamericano. Y el cuento que habla sobre el tiempo se refiere al camino de Santiago. Y en este camino de Santiago, el personaje principal, lo que se plantea justamente es el encuentro con el otro y la redención a través del camino, pero paradojalmente luego construye espejos, otros personajes igual a él, pero a través de esta figura del espejo. Y en definitiva el personaje no avanza en el camino, se había propuesto obviamente llegar a su destino, que era Santiago de Compostela, desiste del camino y comienza un nuevo camino en Cuba para luego, en definitiva, retornar a camino de Santiago en el norte de España. Y el punto es que no logra destruir esos espejos en los cuales se ve a sí mismo y construir un camino junto con otro. Yo hice el camino con mi hija hace unos años y me preguntaba permanentemente por qué caminan los que caminan junto a mí en ese camino de Santiago. Y aprendí, y esta también es la paradoja del cuento de Alejo Carpentier, que el único modo de caminar es hacerlo junto con los otros. Solo así es posible destruir o deconstruir esos espejos de los cuales hablaba Alejo Carpentier y construir puentes y encuentros con los demás. Muchísimas gracias.